A principios del mes de marzo viajamos a Dinamarca a probar el XR41, que ya publicamos en el número 78 de la revista Náutica y Yate, que seguramente ya habéis leído la prueba. Pero además de probar el barco, fue muy importante la visita al astillero, porque pudimos ver varios procesos de la construcción del barco, o sea, ver las entrañas de cómo se construye el barco, los materiales, el sistema constructivo, y esperaros hasta el final porque hay una sorpresa. Nos ha sorprendido encontrar un showroom para barcos de vela, pero aquí en el astillero X tenemos uno y en este momento tenemos 3 barcos en exposición. El primero de ellos es el 47 y el del medio es el 43, pero luego veremos porque es una configuración diferente, con diferente quilla y diferente timón. Los timones también merecen un capítulo aparte. Y este es el XR41, que este es el número 2, que muchos habrán visto en el Boot Düsseldorf, y ahora lo tenemos aquí, tenemos esta vista privilegiada, si bien dentro de poco iremos a navegar. El X47C fue uno de los nominados del European Yacht of the Year, si mal no recuerdo, del año 23, lo navegamos en el 23, y aquí lo tenemos en exposición y podemos apreciar que se ha trabajado mucho en el timón. De hecho, nos comentaba que se han tomado 200 horas de diseño de los timones. Este es el diseño de timón antiguo, que vemos de líneas más rectas, y también vemos que tiene más volumen. La cuerda de la pala, esta distancia también se ha disminuido. Y en esta versión en particular, en el 43, es una versión de timón y de quilla corta. Es para un propietario que navega en un sitio con poco calado y ha optado por esta configuración. Como estamos en el astillero, luego podremos ver el detalle con el que se construyen las quillas. La quilla no está pintada, está laminada. Después del perfecto pulido se hace un laminado de la quilla y vemos que los ajustes al casco son perfectos. Ahora vemos en particular la configuración de los timones. Este timón tiene, bueno, acaba aquí en una línea recta, es más ancho. Este es el timón antiguo, ¿no? Y también es mucho más ancho, también en el otro sentido, ¿no? No solamente en el sentido de la cuerda de la pala, sino también la misma pala es más ancha. En cambio, en el nuevo timón hay varias diferencias. Ya vemos que aquí la forma es totalmente diferente, tiene mucho menos cuerda, es mucho más estrecho que el timón antiguo y tiene este formato en la parte de abajo que realmente me ha parecido fantástico. Y además, no sé si podremos observarlo simplemente con el vídeo, la pala es mucho más fina también, pero además este formato tiene una parte negativa, una parte cóncava aquí, con lo cual se evita la cavitación. Cuando el timón empieza a cavitar en altas velocidades, inmediatamente se siente en el timón, tenemos la sensación de que ya está comenzando a cavitar, y esto evita que el barco se vaya a la orza. O sea, podemos corregir antes que el barco se vaya de orza, se vaya de lufín. Tener los 3 barcos aquí es magnífico para poder mostraros la diferencia de las diferentes quillas. Comenzaremos por el 47,
que es una quilla en L que tiene obviamente el mayor volumen en la parte inferior, un formato muy cuidado. Vemos que también la cuerda, el ancho de la quilla es realmente considerable para evitar el desplazamiento lateral. Luego vamos a ver la quilla del 43, que en cierto modo es similar, pero al ser más corta, el bulbo tiene mucho más volumen. El volumen se concentra mucho más en esta parte alta y tiene mucho más volumen porque necesita tener el peso más concentrado al tener un calado inferior. Y por último, vamos a la maravillosa quilla del XR41, este último modelo, una quilla de torpedo. Como decía anteriormente, la forma de la quilla, el bulbo está perfectamente perfilado, con punta prácticamente. Vemos que el ala de la quilla también tiene mucho menos distancia, es más estrecha. Otra parte interesante es la salida del bulbo, una salida plana. Esto es totalmente diferente a lo que es el borde de ataque o la punta, y también vemos que la quilla tiene este mismo detalle en el formato, que la parte de la salida es cóncava y la parte del borde de ataque convexa, ¿no? Tiene una forma muy estilizada que permite evidentemente una mayor eficiencia del conjunto. Aquí vemos el interior con los mamparos de fibra de carbono, y como falta la cubierta se va montando todo lo que corresponde. Es realmente interesante tener la oportunidad de ver la construcción del barco, y el barco sin la cubierta, con toda la información de cada uno de los barcos, y el barco totalmente abierto donde se está instalando todo lo necesario en su interior. Tenemos una pasarela que nos lleva al centro de la eslora y podemos ver realmente las entrañas del barco. Todos y cada uno de los sistemas que se van instalando. La posición del generador. Todo el cableado, el motor, los diferentes tanques y toda la instalación. Aquí vemos el sistema eléctrico que tiene particularmente orden, aunque no lo parezca en este momento, pero cada uno de estos cables está señalado, tiene un código, y con ese código se puede controlar todo el trayecto desde su origen, desde el origen del sistema que corresponde hasta el puesto, hasta el tablero eléctrico que vemos aquí. El sistema de las baterías de litio. En la proa también vemos todos los sistemas perfectamente identificados. Las ventanas de casco que nos indican que estamos en la proa, y esto es el casco
el casco, la parte exterior, o sea, todavía falta la parte interior, obviamente. El casco, como nos decía anteriormente, está construido en una fábrica que el mismo astillero tiene en Polonia y, y han logrado una excelente calidad, tanto de los moldes como del trabajo final del laminado que está realizado en infusión por vacío. Y aquí las personas que trabajan tienen información de todos y cada uno de los modelos, todas las informaciones técnicas de cómo es el montaje de cada una de las piezas, si bien decíamos que es muy importante que cada equipo de trabajo trabaja solamente en un modelo. Por lo tanto, no están variando gente de un modelo al otro, teniendo que aprender cómo es la instalación de un modelo u otro. Cada barco tiene su equipo de construcción. Aquí tenemos toda la información de los barcos que están construyendo en este momento y una pequeña parte de la carpintería, con diferentes materiales originales. Aquí vemos los contrachapados, diferentes tipos de contrachapado marino, diferentes tipos de materiales para la construcción, en este caso, de lo que necesiten en esta parte de la construcción del barco. Aquí vemos otra parte de la carpintería. Aquí podemos ver el nivel de calidad de los moldes. Incluso preguntamos por estas líneas típicas de las embarcaciones X, identitarias de la embarcación X, si eran pintadas, y no. Aquí nada es pintado, la pintura va directamente en el shell cut, en el molde, y no hay impresión y pintura posterior. Los tanques de agua son de acero inoxidable y los tanques de combustible son de aluminio y no están apoyados sobre el fondo, sino que están sujetos con esta pieza como si estuvieran flotando sobre el casco. Aquí vemos como el mamparo está laminado al casco y esta parte que vemos aquí es el laminado, el refuerzo de fibra de carbono, y vemos cómo está conectado directamente con la grilla. También que todos los cables, los conductos de agua y demás no están apoyados directamente sobre el casco, sino que hay un sistema, una grilla de acero inoxidable donde están apoyados. También, esto es lo interesante de poder visitar un astillero y poder ver la construcción. El mamparo, en este caso, este mamparo es laminado, no es una madera maciza, es laminado, y además en esta parte que sería la puerta del acceso a la cabina de proa se hace un marco de fibra de carbono. Por lo tanto, la rigidez del sistema es absoluta y obviamente esto contribuye al tener un refuerzo de carbono aquí, contribuye a que no haya movimiento y por lo tanto no hay sonido, no hay crujidos. Aquí tenemos la base del mástil y aquí tenemos los cadenotes. Esta es la parte construida en composite y la parte, en este caso, galvanizado. Aquí irá sujeto los obenques bajos y aquí los obenques altos. Para obtener el certificado de la Comunidad Europea se exige que en esta parte haya soporte 6 toneladas. En este X en particular, soporta hasta 30 toneladas. Estamos hablando de 6 veces más de lo necesario para obtener el certificado de la Comunidad Europea. Muchas veces nos preguntamos por qué el precio de una embarcación de un X. Y
esa diferencia está en los pequeños detalles. Aquí vemos en esta parte estructural de lo que sería la parte central del motor, el generador y el aire acondicionado, para evitar movimientos, para evitar también el sonido. Ahora veremos la aislación de sonido. En esta parte negra es una placa de fibra de carbono, por lo tanto tenemos dos placas de contrachapado marino adheridas y un nervio, una parte central de fibra de carbono, lo cual le da una rigidez extrema, una rigidez absoluta, pero solamente, o no solamente, evidentemente esto colabora con la rigidez general, pero en particular para evitar ruidos. Y también vemos este material de aislación sonora, tanto en la parte del aire acondicionado como del generador, y también en el motor, otro tipo diferente, porque además este tiene una protección metálica por la temperatura. En esta parte de popa vemos este mamparo que es estanco, o sea, esa parte de popa es estanca. Si entrara agua por popa no permitiría que pase hacia el interior, y lo mismo ocurre en la proa, pero en lugar de tener un mamparo estanco, tiene dos. Uno por la caja de anclas y este otro mamparo que evita que si tuviéramos una colisión y se rompiera la proa, evitaría que entre el agua al interior del barco y mantendría íntegra la flotabilidad. Aquí vemos donde montan la cubierta, y lo que es realmente sorprendente es que la cubierta, para montarla sobre el casco, la cogen directamente desde dos puntos y la pueden levantar. O sea, solo con elevarla desde dos puntos, la cubierta no flexia. También está construida en sándwich, en infusión al vacío. Esta es una de las partes más importantes del astillero. La habitación que era secreta y ahora ya no lo será. Aquí estamos viendo los pernos que conectan la quilla con el casco. La quilla entra dentro de una caja en el casco y está totalmente laminada, y aquí se nota la parte que es de metal y la parte que es fibra. Lo irá absolutamente pulida. Y aquí vemos como uno de los operarios está colocando el mat, la fibra, la tela de fibra, con estas diferentes partes. Estos son imanes que mantienen la tela pegada, y aquí hay unos pequeños puntos que no sé si se nota esta parte, que es lo que va a permitir que cuando esté dentro del molde entre la cantidad exacta de epoxi, la cantidad exacta de resina. O sea, aquí tenemos la quilla, aquí tenemos las dos partes del molde que luego se cerrarán, quedará la quilla dentro, y por la parte superior entra la resina epoxi y quedará toda la quilla totalmente cubierta. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que entre agua. Wow, it's a fantastic job. Es el momento, llegamos al momento exacto en el que están poniendo la quilla dentro del molde, y digo el momento exacto, y hemos sido muy afortunados porque estas dos personas que trabajan aquí, que solo trabajan en esta parte, en las quillas, construyen o fibran, laminan una quilla y media por semana. Aquí vemos cómo van a cerrar el molde, y luego por la parte superior entrará la resina epoxi. Es un trabajo de suma precisión para que la quilla quede perfectamente
encajada dentro del molde, que no haya diferencia de material de un lado y del otro de la quilla. Es un trabajo que tiene que ser perfecto. Espero que os haya gustado el reportaje, pero también quería recordaros que podéis leer el artículo del astillero en el número 79 de Náutica y Yates.